Hermanos, paz de Cristo, vamos a empezar nuestro servicio de adoración a Dios. Nosotros aquí en el templo y ustedes ahí en su casa, yo le invito para que en este día inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Bendito Dios, venimos, Señor, delante de tu presencia. En este día, Señor, nuestro anhelo es adorarte, es bendecir tu nombre, Dios mío. Creemos que tú estás en nuestros medios, que tú te haces presente donde 2 o 3 se congregan, Señor, en tu nombre. Recibe en este día, Señor, las alabanzas de tus hijos. Aleluya. Estamos, Dios mío, en tu presencia, creyendo, Dios mío, aleluya, que tú estás recibiendo como un aroma grato delante de ti estos cantos que estamos cantando a ti, Dios mío. Aleluya, gracias te damos por darnos la oportunidad de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Les invitamos para que en este día se unan con nosotros y podamos alabar juntos el nombre glorioso de nuestro Dios. El Salmo 30, el verso 11 y 12 dicen: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
has cambiado nuestro lamento en baile. Nos has llenado de alegría. Por eso cantamos a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar el canto Esperanza Plena, que está en los himnarios, hermanos. Si usted ahí en su casa tiene el himnario, ábralo. Ahí en el número 176 de los himnarios de Suprema Alabanza. Esperanza plena, para la honra y la gloria de Dios. veremos cara a cara al Señor.
cantar unos cantos de adoración también. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de porque tú eres
Más hermanos, nuestro hermano Héctor va a cantar un canto especial, así que vamos a escuchar a nuestro hermano. Amén, hermano. Si supieras, amigo querido, que Jesús es el médico eterno, ven a Él, te sana enseguida, y a tu alma le dará felicidad. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el médico de poder que mi Padre me envió. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el médico de poder que mi Padre me envió. Si la enfermedad en ti se hizo cáncer y los médicos te han dicho no hay remedio, ven a Él, te sana enseguida, y a tu alma le dará felicidad. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el médico de poder que mi Padre me envió. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el médico de poder que mi Padre me envió. Si la enfermedad en ti se hizo cáncer y los médicos te han dicho no hay remedio, ven a Él, te sana enseguida, y a tu alma le dará felicidad. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el médico de poder que mi Padre me envió. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el médico de poder que mi Padre me envió. Aleluya. Tenemos un médico eterno, un médico que está las 24 horas al día. Aleluya. Ahí esperando que tú clames a Él cuando estás enfermo. Dios te bendiga, hermano. Nuestra hermana Noemí tiene un canto especial en esta noche, así que vamos también a escuchar el canto que ella trae. Y gocémonos, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas
Hermanos de Cristo, vamos a meditar en la palabra de Dios y para ello voy a leer una escritura de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado predicaciones que mencionan el caso de este hombre que era cojo de nacimiento y que todos los días lo traían y lo ponían a la puerta del templo. Era la puerta principal del templo. Esa puerta tenía por nombre, según lo que hemos leído, La Hermosa. Este hombre estaba ahí todos los días para pedir limosna de todos los que llegaban al templo. Había una hora que se había dedicado o se había puesto para que la gente fuera a orar, y era a las 3 de la tarde. La gente acostumbraba ir al templo a orar. Era en esa ocasión, como hemos dicho, como a las 3 de la tarde. Y algo que se me hace muy interesante es que Pedro y Juan habían ido al templo a orar en muchas ocasiones. Habían visto a este hombre ahí pidiendo limosna, pero nunca antes habían orado por él. Ahora quizás usted se pregunta por qué los apóstoles Pedro y Juan no habían orado antes por este hombre que estaba ahí pidiendo limosna y que era un cojo, que no podía caminar. ¿Por qué no oraron por él antes? Bueno, son cosas que nosotros no podemos quizás entender y quizás no las podamos comprender, pero fue hasta que el Espíritu Santo impulsó a Pedro y a Juan para que oraran por él. Y ese hombre fue sanado instantáneamente. Cuando nosotros leemos la Escritura, donde se narra un acontecimiento, por lo regular solo nos enfocamos en lo que parece ser lo más importante, en el hecho inmediato de lo que sucedió. Pero en la mayoría de las ocasiones pasamos por alto otras fases de la enseñanza que se nos presenta ahí. Algo que debemos entender es que la palabra de Dios se interpreta sola, no necesita intérpretes. Muchos la aplican de una manera, otros la aplican de otra manera, muchos la aplican correctamente, otros la aplican incorrectamente, pero a pesar de todo, la palabra de Dios nunca pierde su autenticidad, pues es infalible y no contiene error. La escritura que hemos leído, ¿verdad? Podemos aplicarla de esta manera, que este hombre representa no solamente a los que padecen enfermedades físicas, sino también a todos aquellos que padecen enfermedades tanto emocionales y espirituales. En el libro de los Hechos se registra parte de la historia de la iglesia primitiva y cómo nació la iglesia. La iglesia que fundó Cristo es la iglesia a la que todos nosotros pertenecemos. No estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de la iglesia de Cristo, que es una y se compone de todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero Santo, que han sido lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Esta iglesia se compone de todo pueblo,
de toda la nación y de toda lengua. Dios ha llamado a su iglesia para santificarla, como dijo el apóstol Pablo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Cristo nació con poder y nació el día del Pentecostés, cuando 120 personas estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Un poco antes, en el Evangelio de Juan, Jesús, después de haber resucitado, aparece a sus discípulos y estando en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Y también les dijo: recibid el Espíritu Santo. Más adelante en el libro de los Hechos, vemos ahí en el capítulo 1 y el verso 4 y 5, les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que para poder cumplir con el poder, con el mandamiento del Señor, necesitamos el poder, aleluya, que nos da por medio de su Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles podemos leer que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes orando, aleluya, y eso es bonito, eso es hermoso, aleluya, que haya unidad en el pueblo de Dios. Dice que estaban orando juntos, aleluya, y cuando hay un propósito que nos motiva, nos une, aleluya. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, aleluya, que sopló, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia de Cristo nació con poder. Aleluya, con una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Eran 120, pero ese mismo día se añadieron como 3,000 personas más que creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que perseveraban unánimes cada día en el templo. Y aunque en el templo o ese templo no pertenecía a la comunidad de creyentes en aquel tiempo, pero pues ellos estaban acostumbrados a ir al templo a orar. Aleluya. Y dice más adelante: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Hermanos, cuando la iglesia se une de esa manera, cuando la iglesia se une para orar a Dios, cuando la iglesia se une en oración, entonces Dios manifiesta su gloria, Dios manifiesta su poder. Yo sé que en este tiempo pues no podemos reunirnos en el templo, pero como dije al principio, nosotros aquí y ustedes allá vamos a seguir alabando y glorificando a nuestro Dios. Hay una escritura que siempre ha llamado mi atención. Está en el capítulo 15 de Romanos y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos míos, nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Las cosas que están sucediendo hoy en día, pues a muchos los tiene alarmados. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, no debemos alarmarnos, no debemos preocuparnos y mucho menos desanimarnos. Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo y usted también créalo, porque Él está con nosotros. Y aunque quizás mucha gente no crea o no cree en el levantamiento de la iglesia, pero si está escrito en la Biblia, eso va a suceder. Lo crean o no lo crean. La palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablando. Cada pasaje que yo leo en la Biblia tiene para mí enseñanzas muy profundas, verdades únicas y hechos que aún la misma ciencia confirma. Las enseñanzas bíblicas no pueden compararse con la de otros libros, porque todos los libros que existen aparte de la Biblia fueron escritos por voluntad humana. Pero la Biblia fue inspirada directamente por Dios. Ciertamente fueron hombres quienes la escribieron, pero el autor es Dios mismo. Y la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Ningún otro libro puede hacer esto, solo la palabra bendita de Dios. En el capítulo 3, ahí del libro de los Hechos, podemos leer el caso de este hombre que era cojo. Dice la Escritura, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Eso significa que nunca antes había caminado. Siempre había estado en esa condición. Era cojo desde su nacimiento. Había una deficiencia en su cuerpo y no podía caminar. En la actualidad también hay muchas personas con deficiencias físicas, pero también hay personas con deficiencias emocionales. En el mundo hay mucha gente con deficiencias emocionales y espirituales. Y aunque usted los mira y parece que todo está bien, pero no es así, porque hay una deficiencia emocional o espiritual que los está limitando para desarrollar al máximo el potencial que Dios ha depositado en ellos. En este pasaje que leímos ahí en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, el hombre que fue sanado tenía una deficiencia física muy terrible porque no podía caminar. Me imagino que desde que era muy pequeño miraba que todos los niños de su edad caminaban, corrían, jugaban, y me imagino que él quería hacer lo mismo, pero no podía. Tuvo que acostumbrarse a vivir de esa manera. En los tiempos que él vivió, pues no había hospitales, ni había médicos especializados para hacer operaciones a niños que tenían discapacidades como esa. Y si las hubiera habido, pues solamente las personas ricas tenían los recursos para poder pagar los gastos de una operación. Así que la gente se resignaba o aprendía a vivir con esa deficiencia que tenían, con esas deficiencias físicas. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy diferentes a aquellos tiempos. La ciencia ha aumentado, la tecnología se ha desarrollado tanto que usted puede darse cuenta de lo que en otros países está sucediendo solamente a unos segundos de haber pasado. Pero a pesar de todo, del avance de la ciencia y de la tecnología y los grandes descubrimientos de la medicina moderna, mucha gente está padeciendo de enfermedades muy serias. A veces yo me pregunto si la ciencia médica ha descubierto tantas causas que enferman el cuerpo del ser humano
¿por qué hay tanta gente enferma? Las cifras, en vez de bajar, van aumentando. Pero no solamente las enfermedades físicas atacan al ser humano, sino también las enfermedades emocionales y espirituales atacan a los hombres. Esto que he mencionado es importante que nosotros los sepamos, porque solo sabiendo la raíz de los problemas vamos a buscar las herramientas necesarias que nos van a ayudar a salir de esos problemas. Yo creo en lo personal que el mayor problema de mucha gente es no tener idea de dónde vienen y a dónde van. Y esa incertidumbre ha causado grandes desastres en muchas vidas. Así que lo importante es saber quiénes somos o de dónde venimos. Porque si no sabemos esas cosas, entonces no tendremos motivaciones que nos ayuden ni siquiera para anhelar tener ciertas cosas o para lograr ciertas metas. Nos vamos a conformar siempre con lo que pues siempre hemos sido y hacer lo que siempre hemos hecho. ¿Qué era este hombre que nos dice la Escritura? ¿Y qué es lo que él hacía? La palabra de Dios dice que era cojo y pedía limosna. Se había resignado a vivir pobre y enfermo. Toda su vida había estado así. Y creía que así se iba a morir. Se le había olvidado que era heredero de las promesas divinas que a sus antepasados Dios les había dado. Pero para su buena aventura, ese día 2 hombres que no tenían dinero, ni eran doctores, ni tenían ningún conocimiento en medicina, pero tenían más que lo que el dinero puede comprar, y tenían más que lo que la medicina puede hacer. Tenían el poder de Dios y compartieron con él ese poder que lo rehabilitó para que él pudiera caminar. A veces eso también sucede con muchas personas hoy en día. Como que se les olvida que hay un Dios tan grande que puede ayudarlos. Y se resignan a vivir con una cojera emocional o una cojera espiritual que los está imposibilitando a tal grado que están postrados sin poderse levantar o avanzar. Siempre en la misma situación. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y todo sigue igual y seguirá igual hasta que descubran la raíz del problema y comiencen a trabajar en ello. Algo que yo siempre digo es que Dios cambia a las personas, pero solamente a aquellos que quieren cambiar. A los que están dispuestos que Dios obre en ellos. Todos hemos pasado por diferentes situaciones, hemos experimentado cosas en nuestra vida que no han sido muy agradables. Personas que estimamos mucho nos han defraudado. En algún momento quizás fuimos criticados. En más de alguna ocasión fuimos rechazados. Hay muchas cosas que como seres humanos hemos experimentado en esta vida. Pero debes entender que lo que ha pasado en tu vida no es culpa de Dios, no es culpa de tus padres y mucho menos es culpa tuya. Dios a veces permite que nos pasen ciertas cosas en nuestras vidas porque Dios quiere manifestar su gloria en esa situación. En ocasiones la gente busca culpables cuando están frente a una situación, como cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que si quién había pecado, el ciego o sus padres. Ellos querían determinar o querían saber si
¿Por qué el ciego que se habían encontrado a la orilla del camino estaba en esa condición? Si había sido que sus padres habían pecado o si había sido que porque él había pecado. Jesús les tuvo que decir que ni los padres de él tenían la culpa, ni tampoco el ciego. Que no era porque ellos hubieran pecado, sino porque Dios quería manifestar su gloria. Dios quería glorificarse en esa situación. Pero a la gente pues les es más fácil decir, está así porque sus padres pecaron o porque pecó él. Siempre habrá diferentes opiniones de la gente. Unos dirán una cosa y otros dirán otra cosa. Y es que en el momento de buscar culpables, pues todo mundo se convierte en juez. Hay algo que se me quedó muy presente cuando yo era joven. Y eso lo escuché de una mujer. Cuando la gente la criticaba, entonces ella siempre contestaba con un refrán para decirle a la gente que ellos se fijaban en sus faltas, pero que de sus faltas no se fijaban. Muchos hombres y mujeres están tan ocupados mirando los defectos de otros. Están tan ocupados mirando las áreas de debilidad de otros que han fallado en mirar el gran cuadro de sus propias vidas. Como aquel fariseo que oraba en el templo y se autojustificó y condenó a su prójimo. Aquel que estaba reconociendo su pecado y clamando a Dios que fuese propicio a él. El fariseo solo miraba los defectos de otros. Se concentró tanto en otros que se le olvidó por completo el principal motivo que lo había llevado al templo. El templo es el lugar para adorar a Dios. Cuando alguien va al templo es para bendecir el nombre de Dios. El templo no es un lugar para juzgar a otros, ni para evaluar el comportamiento de otros. Eso sería estar perdiendo el tiempo. Y mire cómo son las cosas. En estos días no podemos congregarnos en los templos por la situación que tenemos. Pero quizás esta reflexión nos ayude a entender que lo importante no es el lugar en el cual estemos, sino cuál es nuestra actitud cuando estamos delante de Dios. Muchas personas no tienen conciencia de dónde o en dónde están en sus vidas. Primeramente porque no tienen el cuadro bien claro de dónde han estado. Y eso es muy lamentable, que muchas personas no se dan cuenta en la situación que se encuentran. El hombre que era traído al templo no había quedado cojo como resultado de un accidente o de alguna enfermedad. Él no había conocido otra cosa que estar así toda su vida. Como dijimos, su cojera no era un accidente, no fue por algún accidente que él haya tenido o por algún tipo de enfermedad que previamente él haya tenido. Pero era una debilidad de los huesos de sus pies y tobillos. Simplemente nunca habían tenido fuerza. Lo que quiere decir que el problema estaba en sus huesos. Pero a pesar de todo, este hombre tenía dos ventajas que muchas personas no tienen hoy en día y que quizás muchas personas de aquel tiempo tampoco lo tenían. Primeramente, el hombre cojo sabía que tenía un problema. La forma más fácil de solucionar un problema es saber que existe. Hay tantas personas hoy en día que tienen serios problemas, pero no se dan cuenta de ello. Viven aparentemente una vida normal, se esconden detrás de las apariencias, pero las apariencias, como dice un dicho, engañan. En ese tiempo había mucha gente que asistía al templo. Parecía que todo estaba bien en sus vidas. Sin embargo, tenían problemas emocionales. En mucha de la gente que entraba en el templo
Había una cojera que no se miraba, que no era obvia a la vista de los demás, pero ahí estaba. En cambio, este hombre del que nos está hablando la Escritura, su cojera era obvia. No solamente era visible a otros, pero visible a sí mismo. El hombre de nuestra historia tenía que enfrentar su problema cada día. No había forma de evitarlo o de ignorarlo, porque con ignorar un problema no se soluciona. Hay que enfrentarlo y hay que superarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que admitir que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser corregidas. Muchos hombres y mujeres hoy en día no han enfrentado sus propios problemas o no han superado alguna área de sus vidas que está deficiente, que fue producido por un trauma que tuvieron en el pasado. Y en algunos casos hay personas que están cargando con el efecto que produjo ese trauma desde que eran niños. Y hoy en estos días son personas adultas. Algunos son padres de familia. Algunos son hasta abuelos o bisabuelos. Sin embargo, ese trauma que fue causado desde su niñez no les permite ser felices en su totalidad como ellos quisieran. Piensan que porque pueden verse en el espejo y no ver sus defectos, o porque pueden estar en eventos sociales sin cometer errores, o porque pueden mantener un trabajo sin perderlo, entonces las cosas deben de estar bien. La realidad es que muchas personas tienen un área de cojera en su vida, un área disfuncional que necesita ser corregida. Ahí está. Y aunque rehúsen enfrentarla, y aunque traten de ignorarla, porque eso es algo muy común en los seres humanos, que tratamos de ignorar ciertas cosas que están afectando nuestra vida, y aunque no sean obvias para otros, aunque no se noten, pero ahí están. No se debe de seguir ignorando lo que tanto está afectando nuestra vida, porque si tenemos una actitud indiferente a nuestra propia necesidad, nunca vamos a poder superarla. Dios quiere que nos levantemos. Hemos estado mucho tiempo detenidos. Esa situación ha imposibilitado nuestras habilidades, pero el Espíritu Santo nos habla hoy una vez más y nos dice: levántate, es tiempo de crecer, es tiempo de que sanes, es tiempo de avanzar. Ese día, cuando los discípulos miraron a este hombre sentado a la puerta del templo, sintieron acercarse a él, no para darle limosna, porque ellos no tenían dinero para ayudarle, sino para compartir con él algo que ellos tenían. Este hombre por primera vez en su vida pudo caminar. El propósito de Dios para tu vida es que puedas caminar, que puedas avanzar, que no exista absolutamente nada que detenga tu crecimiento, que desarrolles al máximo todo el potencial que Dios te ha dado. El hombre que estaba a la puerta del templo tenía una deficiencia física. Lo tenían que llevar a ese lugar cargando, pero ese día regresó a casa caminando. Así que no importa la magnitud del problema, sea físico, sea emocional o sea espiritual, la solución está en el poder de Dios. Por eso Pedro le dijo a este hombre que estaba ahí y que había estado cojo toda su vida, le dijo: no tengo plata, ni tengo tampoco oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aleluya. El hombre por naturaleza
solo se preocupa de las enfermedades físicas. En otras palabras, solamente se preocupa del cuerpo. O se preocupa más de su cuerpo que de su alma. Queremos un cuerpo sano y lo alimentamos bien. Seguimos o comemos comidas saludables. Evitamos las comidas que nos hacen daño. Seguimos las recomendaciones de los expertos en nutrición y también de los expertos en medicina. Y cuando alguien recomienda ciertas dietas, tratamos de hacerlas porque parece que son efectivas. Hacemos ejercicio para estar en forma. ¿Y cuántas cosas más hacemos para mantener el cuerpo sano? Pero las enfermedades del cuerpo no son las más terribles, sino las enfermedades del alma. Pero hoy en día son muy pocos los que realmente se preocupan de su alma. El alma se encuentra enferma y no se preocupan de ella. En cambio, se enferma el cuerpo y luego corren a los hospitales o a los lugares de atención médica. Y salen de ahí con una bolsa repleta de medicinas. Y se sienten seguros porque han sido atendidos por personas capacitadas. Y empiezan a sentir reacciones positivas. Y comienzan a sentir que el cuerpo vuelve a su normalidad. Pero mi pregunta en este día es, ¿y qué del alma? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás sana? ¿Tienes la seguridad de la vida eterna? Porque yo te digo en este día que es más importante tu alma que tu cuerpo. Es más importante la sanidad de tu alma que la sanidad de tu cuerpo. Porque tu cuerpo se va a deshacer porque es polvo. Dios le dijo a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Se va a podrir, se va a hacer nada, pero el alma es el cuerpo interior e intelectual del hombre. Y lo que enferma al alma es estar alejada del Ser Supremo que la creó. Por eso Dios mismo se hizo hombre y vino y predicó acerca del arrepentimiento, para que la gente pudiera ser salva, para que los pecados fueran perdonados. Y también preparó e instruyó a hombres que continuaran predicando su evangelio, que fueran predicando o siguieran predicando de esta salvación tan grande. Por eso es que este mensaje en este día ha llegado a tu casa. No lo rechaces. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Amigo, amiga, tú que estás mirando en este momento este video, quizás tengas una situación en tu vida que necesita la administración del Espíritu Santo. En este día yo te aconsejo que le des la oportunidad a Cristo de ministrar tu vida. Lo que la ciencia médica no puede hacer por ti, Él puede hacerlo. Él está con sus manos extendidas hacia ti y te dice en esta misma hora que es tiempo de que tú seas sanado. Es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de que puedas caminar. Es tiempo de que tú puedas vencer todas las adversidades de la vida. No te dejes influenciar por las opiniones de la gente, ni te asustes por los resultados de los exámenes clínicos que te hayan dado. Dios puede sanar tu cuerpo, Dios puede sanar tus emociones, pero sobre todo pídele que sane tu alma. Invítalo a que sea el Señor de tu vida. Tener sanidad del cuerpo es bueno,
pero tener sanidad del alma es mucho mejor. Y Dios está ofreciendo en este día las dos cosas. Pero la última es mejor porque tiene que ver con la vida eterna. Dios te bendiga. Yo te invito en esta hora para que hagamos una oración, para que le digamos a Dios, aleluya, en oración, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro protector, que Él es todo para nosotros. Oremos en esta hora. Bendito Dios, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque por medio de tu palabra nos recuerdas que estás al cuidado de tus hijos, que aunque las cosas parezcan muy difíciles, tu mano, Señor, nos va a sostener y nos va a levantar para que estemos firmes en medio de toda esta situación. Estamos orando en esta hora, Dios mío, por todos los que tienen problemas de salud, que en esta misma hora, Señor, sean sanados. En el nombre glorioso de Jesucristo, ministra sanidad sobre todos aquellos, Señor, que ponen su confianza en ti. Aleluya, oramos para que sean ministrados. Oramos también, Señor, por las personas que aún no han hecho la decisión de seguir tus pasos. Ayúdales a decidir, a entrar por la puerta, para que puedan tener seguridad de la vida eterna. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar un canto muy hermoso que es sacado de un salmo, del Salmo 150. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Oh,
Estamos invitando a cada uno de ustedes, hermanos, que nos sigan acompañando, nos sigan mirando ahí en sus casas. Usted prenda su celular, su tableta, su computadora, su televisor y esté con nosotros y únase. Cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, únase también ustedes con nosotros y alabemos juntos al Señor. Hermanos, Dios los bendiga.